Independientemente del sentido del voto de cada uno de los grupos que participamos en este debate, evidentemente, señor Martínez, yo creo que, salvo usted, todos los portavoces coincidimos en lo mismo. Esta es lavarse la cara, y nosotros diríamos la mala conciencia, fundamentalmente por haber votado esta mañana una cosa y ahora intentar tapar, no sé si tapar sus vergüenzas que le decían algunos, pero nosotros al menos su mala conciencia y por lo tanto proponer esto. Porque sinceramente resulta algo incoherente, señor Martínez, y así lo deben entender. Ustedes esta mañana no son favorables de reducir las sesiones semanales de la asignatura de religión en las escuelas y, sin embargo, a continuación plantean no solamente modificar las leyes orgánicas de libertad religiosa y de educación, sino que incluso modificar la Constitución para que no se pueda dar religión en las aulas. En teoría, ahí coincidiremos todos que es una incoherencia y, sobre todo, como digo, ha puesto de mutuo acuerdo a todos los grupos parlamentarios diciéndole que esto es una justificación, no sé si de mal pagador, pero sobre todo de intentar justificar sus posturas, que me parecen legítimas, cada uno defiende lo que considera oportuno. Habla usted de Albert Rosen y en esa línea yo estoy muy seguro que él se sentía mucho más seguro y más libre cuando viajaba a países democráticos, más que en autoritarios. Y en esos países democráticos uno de los principios fundamentales, y así lo definen como derecho fundamental de esos países democráticos y en los que impera el Estado de Derecho, ya sabe cuál es: la libertad religiosa. En los autoritarios no. En los autoritarios, como parece que plantean algunos, fundamentalmente es el pensamiento único. Y eso es muy peligroso. Y, por lo tanto, en esta línea, si algo está caracterizando los países democráticos y que tienen un Estado de Derecho convincente, al menos en la mayoría, señor Martínez, no en todos, pero en la inmensa mayoría, es esa libertad religiosa y, sobre todo, que los poderes públicos garantizan a los padres que puedan formarse a sus hijos en los centros educativos en la confesión religiosa que consideran más adecuada para ellos. Y, por lo tanto, yo creo que eso es muy importante. Valores democráticos ligados con la libertad religiosa y, por lo tanto, también, en muchos casos, con la enseñanza de la religión en diferentes confesiones en los propios centros públicos y privados, en el sistema educativo. En definitiva, ¿se puede modificar la Constitución española? Por supuesto que sí. Nosotros no diremos que no. No hay ningún tipo de inmovilismo, señor Martínez. Por supuesto que los presentes que estamos, los parlamentarios que estamos aquí, los grupos parlamentarios en los que representamos y los partidos políticos en los que militamos la mayoría, pues tenemos unas ideas concretas como tiene que ser una posible modificación de la Constitución. Por supuesto que sí. Pero también coincidiremos, y ahí sí que he de coincidir, valga la redundancia, con la propia portavoz de Podemos. Yo creo que es en lo único que coincidimos con su discurso, porque otra vez vuelve a plantear aquello de que los hijos parece que son del Estado y no de las familias. Pero bueno, evidentemente, para modificar la Constitución hay un sistema establecido, un sistema que permite varias vías, unas más rápidas y otras más lentas. Y en este caso concreto, a la hora de derechos fundamentales, son las más lentas y son de unas mayorías muy importantes, mayorías que a día de hoy sabe usted que no se dan. No se dan. Es imposible la propuesta que ustedes traen hoy a este Pleno que sea aprobada en el Congreso de los Diputados, porque hay grupos parlamentarios que no la van a defender, no la van a apoyar y, por lo tanto, tanto en el Congreso como en el Senado no se van a dar esas mayorías. En relación con las leyes orgánicas, por supuesto que sí que se pueden. Hay otras mayorías también importantes y yo tengo serias dudas de que saliesen adelante en este momento con la configuración que tiene el Congreso. Por supuesto que en el Senado, en este caso concreto, no tendría mucho que decir porque no le aplicarían ningún tipo de mayorías o no participaría de esa modificación o no tendría poder decisivo en la misma. Pero, evidentemente, en esa línea, lo decía usted esta mañana, y yo creo que es muy importante, una de las cosas que realmente me ha llamado poderosamente la atención de su intervención, cuando usted hablaba de que este tipo de modificaciones requieren una mayoría, un acuerdo mayoritario, para que nadie se sienta discriminado y rechazado. Eso en relación a la propuesta de esta mañana. Y en las de la tarde, ¿no cree que es también oportuno, adecuado, necesario, conveniente un acuerdo mayoritario para que nadie se pueda sentir rechazado y discriminado? Yo creo, sinceramente, que en esa línea se deberán hacer las cosas. No voy a decir alcanzar el consenso que tuvo la Constitución española en el año 78, ojalá, pero sí mucho más importante de lo que parecen reflejar algunos grupos parlamentarios. Por otro lado, a nosotros nos llama poderosamente la atención que a la hora de modificar la Constitución y de plantearse en este Parlamento una iniciativa en este sentido, se haga no para incrementar los derechos fundamentales y las libertades públicas, como viene recogido el artículo 27 y otros de la Constitución. No, todo lo contrario. Es para recortar
derechos fundamentales y libertades públicas. Sí, señor Martínez, sí, señor Martínez. Artículo 27, capítulo 2, sección primera. Así es, derechos fundamentales y libertades públicas. Pero es que, además, la Constitución no se modifica o no se propone una modificación de la Constitución para posibilitar como derecho fundamental, pues, por ejemplo, el incremento de las pensiones, o el derecho a la salud, o el derecho a la vivienda. No, señor Martínez, no. Ustedes lo que están planteando es un recorte de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Y eso, desde nuestro punto de vista, no es lo más adecuado y lo más necesario. ¿Que se puede modificar la Constitución? Vuelvo a insistir, que sí. Y podríamos hablar de estos derechos a los que yo me he referido: salud, vivienda, dependencia. Podríamos hablar de Constitución, de financiación, de competencias, etcétera, etcétera, de muchos de ellos. Pero ¿no cree que en lugar de recortar derechos fundamentales sería más importante sumar como derechos fundamentales a los que no me he referido? Vivienda, dependencia, salud. Sinceramente, no creo que sería mucho más positivo y más constructivo, y ahí habría un acuerdo mayoritario por parte de los grupos, no solamente de este Parlamento, sino que estoy también seguro del Congreso y del Senado. En otro tipo de cuestiones estoy seguro que discreparíamos, eso no tenga ninguna duda. Por eso muchas veces llama poderosamente la atención ese discurso que se plantea por parte, por ejemplo, de Bildu a la hora de hablar de segregación, cuando si algo se ha demostrado fehacientemente es que Bildu es partidaria de la segregación, por ejemplo, en educación, en los modelos lingüísticos, o incluso como el padre, en este caso, por así decirlo, no voy a decir espiritual, pero casi, del nacionalismo y del independentismo, Sabino Arana, por si algo se caracterizaba por su xenofobia y su racismo, y por lo tanto ahí está la segregación que se planteaba. O incluso también a la hora de abordar cuestiones, como decía la portavoz de Bildu, de los recortes. Es que ustedes recortan, otra vez volvemos con la misma machaca. Que no, por decirlo muchas veces, al final es verdad que es que esos mismos recortes, o muchos de los recortes que se establecieron en su día por parte de muchos gobiernos autonómicos consecuencia de las crisis económicas, están todavía perdurando y están todavía vigentes, y van a durar algunos recortes mucho más tiempo con ustedes, con el cuatripartito, que lo que duró con Unión del Pueblo Navarro. Y no es que lo digamos nosotros, que lo dicen también los propios sindicatos, y no cualquier sindicato, sino también algunos sindicatos nacionalistas. Pero es que, además, en este tipo de cuestiones, que muchas veces nos comparamos con lo que ocurre en los países pues democráticamente más avanzados, si se puede establecer avances o clases o niveles en la democracia, como hacía esta mañana la señora Pérez, diciendo en esta supuesta democracia que vivimos los españoles. No hay ninguna supuesta democracia. Esto es una democracia como la tiene cualquier país democrático que se considere de Estado de Derecho. Pues bien, mirando a otros países más avanzados desde el punto de vista de medidas sociales, económicamente hablando, etcétera, etcétera, pues podríamos ver Finlandia, Dinamarca y otros muchos países. La mayoría de los países de la Unión Europea, señorías, la mayoría, más del 80% de los países de la Unión Europea tienen establecida la asignatura de religión, en algunos casos concretos con diferentes vertientes, en unos casos obligatoria con una determinada confesión, en otros casos concretos con alternativas, en otro con exenciones, en otro con un currículum determinado que marcan las comunidades religiosas, en otro que marca el Estado, pero en la inmensa mayoría de los países democráticos de la Unión Europea y de otras partes del mundo se está implantando la religión en los sistemas educativos, y eso es algo bueno. Y por lo tanto, en esta línea, que da la impresión, al menos esa es la impresión que da esa obcecación que tienen ustedes, esa obsesión, parece que es una persecución religiosa, como si lo religioso fuese malo, que no, que estamos diciendo, y se hablaba incluso de que está reñido con los valores ciudadanos y democráticos, que no. Mire, esta mañana me llamaba poderosamente la atención cuando escuchaba la radio, cuando venía a Pamplona, en una emisora de radio, y decían, incluso sacaban a la vicepresidenta de la comunidad autónoma de la Comunidad Valenciana, la señora creo que es de Compromís. Pues claro, curiosidades de la vida. La mayor parte de los refugiados que se han acogido en España, del Aquarius, la mayor parte de ellos, ¿saben ustedes a dónde van a ir, a qué pisos y a qué centros? Fundamentalmente a los de Cáritas. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! La acogida finalmente la va a hacer una parte muy importante de la Iglesia católica. Y con eso no quiero decir que en este país solamente haya una confesión, que es la mayoritaria, y es, por cierto, la única que marca y recoge la Constitución, sino que también hay otras. Y, por supuesto, ahí están los acuerdos que se firmaron por parte de un gobierno socialista, y que también hay unos acuerdos con la Iglesia católica. Y en esa línea nosotros consideramos que el respeto es fundamental.
El respeto es fundamental. Y al final, la democracia, fundamentalmente lo que representa, aparte de esos principios y esos valores de progreso, de atención, etcétera, etcétera, lo que representa fundamentalmente y donde tiene los límites es en el respeto a los demás. Mi libertad acaba donde está la suya. Y, por lo tanto, en esa línea yo no me puedo anteponer ni puedo condicionar su libertad, pero no condicione tampoco la de los demás. Y vuelvo a insistir, en los países democráticos, con un Estado de Derecho fundamental, tienen como derecho fundamental de los ciudadanos la libertad religiosa. Y entre ellos se marca, sin ninguna duda, señor Martínez, sin ninguna duda, la educación de religión en los centros educativos públicos. Muchas gracias.